Continuamos con la cuarta parte del estudio de axiomas, postulados, teoremas y problemas acerca de los triángulos. En esta oportunidad vamos a estudiar las líneas notables de un triángulo. Bienvenidos. La primera línea notable que vamos a estudiar es la mediana. La mediana en un triángulo es el segmento que parte de uno de los vértices y lo une con el punto medio del segmento opuesto. Es decir, el punto C es el punto medio del segmento AB. La altura del triángulo es la que parte de uno de los vértices y es perpendicular al lado opuesto. En este caso, si este es el punto D, la altura es el segmento CD. En ese sentido, los triángulos tienen más de una altura, porque yo puedo trazar la altura que parte del vértice B y que es perpendicular al segmento AC. Pero también puedo trazar la altura que parte del vértice A y es perpendicular al segmento CB. ¿Ok? Cualquiera de ellas puede ser la altura. Así como también cualquiera de ellas puede ser la mediana. Es la que parte del vértice y pasa por el punto medio del segmento opuesto. Recuerden que habíamos estudiado las bisectrices, ¿no? Que son las que bisecan el ángulo, es decir, dividen el ángulo en dos ángulos congruentes. Entonces, el punto de intersección de las bisectrices de un triángulo lo vamos a denominar incentro. Este es el incentro. Recuerden que las mediatrices son las rectas perpendiculares a un segmento en su punto medio. Entonces, esta recta vamos a llamarla L1, esta recta vamos a llamarla L2 y esta recta vamos a llamarla L3. Pasan por el punto medio de cada uno de los lados del triángulo y además son perpendiculares a cada lado respectivamente. Estas rectas se llaman mediatrices. Donde se intersectan las mediatrices los vamos a llamar circuncentro. Una propiedad del circuncentro es que si trazamos una circunferencia con centro en este punto y que toque uno de los vértices, entonces esta circunferencia va a tocar a todos los vértices del triángulo. Es decir, el circuncentro es el centro de la circunferencia que circunscribe al triángulo. Es decir, que lo contiene, que todos sus vértices tocan a la circunferencia. Recuerden que habíamos dicho que las medianas son las rectas que pasan por los vértices y por el punto medio del lado opuesto. Entonces, el punto de intersección de las medianas lo vamos a llamar baricentro. En este caso, este es el baricentro. Recuerden que estas rectas L1, L2 y L3 deben pasar por los vértices y por los puntos medios de los lados opuestos. Es decir, este y este son los puntos medios de cada uno de esos segmentos. El punto de intersección lo vamos a llamar baricentro. Recuerden que habíamos dicho también que las alturas son las que parten del vértice, pero son perpendiculares al lado opuesto. El punto de intersección de las alturas lo vamos a conocer como ortocentro. Con lo que hemos definido hasta el momento vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice, si AX, BY y CZ son las medianas del triángulo ABC, entonces los triángulos formados al interior tienen todos la misma área. Veamos la demostración. Noten que cada par de triángulos pequeños que tienen en común los puntos X, Y o Z tienen igual área por tener la misma base y la misma altura. Nótense que si yo considero los triángulos BGX y CGX, entonces al trazar yo la altura de cada uno de ellos, esta es la altura que es perpendicular a este segmento, entonces esa altura funciona para BGX y funciona para CGX. Y como este segmento BX es igual a CX, entonces los triángulos BGX y CGX tienen la misma base y la misma altura, por lo tanto, este triángulo BGX y el triángulo CGX tienen igual área. Lo mismo ocurre de manera análoga con este triángulo y este triángulo. Es decir, con un procedimiento análogo, trazamos la altura y la altura es la misma para ambos triángulos, por lo tanto, tienen igual área.
Y lo mismo ocurre con estos dos. Entonces, con lo que acabamos de probar, encontramos es que los triángulos BGX tienen la misma área que CGX. Además, que el triángulo CGY tiene la misma área que AGY. Y además, que AGZ tiene igual área que BGZ. ¿Listo? En pocas palabras, lo que decimos es que este triángulo y este triángulo tienen la misma área, que este triángulo y este triángulo tienen la misma área, y que este triángulo y este triángulo tienen la misma área. Eso es lo que hemos probado. Ahora, con un razonamiento similar, si considero este triángulo ABX y considero este triángulo ACX, también tiene la misma área. ¿Por qué razón? Veamos. Si yo trazo una altura por aquí, H, el área de ABX es base por altura sobre 2, pero la base es BX, el área es base, que es BX, por altura sobre 2. Este llamémoslo A sub 1. Pero el área del otro triángulo AGX es, vamos a llamarla A2, está A1 y está A2, es base, que es CX, por altura, que es H sobre 2. Pero CX y BX son iguales, por lo tanto A1 y A2 también son iguales. Entonces, otra conclusión que tengo es que los triángulos A, BX y A, CX también tienen la misma área. Lo mismo ocurre cuando consideramos los triángulos ABY, es decir, este triángulo, y CBY, es decir, y este triángulo. Va a ocurrir por el mismo razonamiento que el anterior, que los triángulos ABY va a ser igual al triángulo CBY. Y así con todos los triángulos grandes que se pueden formar. Ahora, si consideramos por un lado los triángulos GBX, es decir, este, ZBG, es decir, este, y AZG, es decir, este, y por el otro lado consideramos los triángulos GXC, es decir, este, YGC, es decir, este, y AGY, es decir, este, entonces va a ocurrir lo siguiente. Recuerden que BGZ y AGZ tienen la misma área, ¿no? Ya lo habíamos probado. Por lo tanto, 2 veces ZBG va a ser igual a ZBG, que es este, más AGZ, que es este, ¿no? Pero recuerden que esos son iguales a YGC más AGY, es decir, a este más este. Recuerden, por ser triángulos con la misma base y la misma altura. ¿Ok? Listo. Pues resulta que estos dos van a ser igual a 2 veces, porque estos dos son iguales, YGC. Porque estos dos son iguales, entonces al sumarlo me dan 2 veces este, ¿no? 2 veces YGC. Entonces tendríamos que 2 veces ZBG, 2 veces ZBG va a ser igual a 2 veces YGC. Entonces simplificamos el 2 y nos queda que ZBG es igual a YGC. Por lo tanto, eso nos lleva a que los triángulos ZBG, es decir, este, va a ser igual a YGC, es decir, este. Y ese mismo procedimiento podemos repetirlo para todos los triángulos. Entonces encontramos que todos los triángulos formados por las medianas tienen la misma área. Bonito, ¿cierto? Una consecuencia del ejercicio anterior es el siguiente ejercicio. Es que si AX, es decir, este segmento, BY, es decir, este segmento,
y CZ, es decir, este segmento, son las medianas del triángulo ABC. Entonces se verifica que 2 veces GX, es decir, que 2 veces este segmento va a ser igual al segmento AG. Es decir, igual a este segmento. Y eso se cumple para el resto de las medianas. Es decir, 2 veces GY va a ser igual a BG. Que 2 veces ZG, es decir, este, va a ser igual a CG, es decir, a este. Los animo a que lo hagan y que me dejen su solución en los comentarios. Bueno, hasta aquí la cuarta parte del estudio de axiomas, teoremas y problemas acerca de los triángulos. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.